Bienvenidos a la Escuela Bíblica. Estamos a día 23 de noviembre del 2024 y hoy en esta Escuela Bíblica voy a compartir con vosotros un vídeo que me ha enviado ayer, hace 2 días una persona, y este vídeo resulta que lo hace un católico, un mentiroso, un falso cristiano católico que se hace pasar por protestante calvinista. No es un protestante calvinista. En el vídeo pone este pollo que se llama, creo que se llama Juan García, ahora lo vamos a escuchar. Él dice que es calvinista. Calvinista es una de las sectas de las ramas del protestantismo, pero sin ninguna duda es un católico. No sé a quién pretende engañar este mamarracho, este pobre desgraciado, este falso cristiano, esta hierba mala. ¿A quién pretenden engañar estos católicos haciéndose pasar, haciendo vídeos estúpidos, haciéndose pasar por protestantes, en este caso por un protestante calvinista? Ya que, como veréis, él defiende la doctrina satánica y totalmente antibíblica de la perpetua virginidad de María. ¿En qué consiste esa doctrina de la perpetua virginidad de María? Bueno, eso es una doctrina de demonios, una doctrina enseñada por los apóstatas de la fe, en este caso por los católicos romanos, la cual consiste en enseñar que María y José pues realmente no eran un matrimonio, no estaban casados, sino que María decidió permanecer virgen toda su vida, hasta el día de su muerte. Es decir, que no eran un matrimonio, que no estaban casados. Eso es lo que enseña desde hace siglos esta iglesia de Satanás en la tierra, que es la Iglesia Católica Romana. Entonces dicen que José y María, simplemente José era una especie de vigilante de seguridad, un custodio que protegía a María, pero que no eran un matrimonio, que no estaban casados, que nunca tuvieron relaciones sexuales. Entonces María, dice esta iglesia de Satanás en la tierra, la Iglesia Católica, decidió permanecer siempre virgen, hasta el día de su muerte. Es decir, nunca tuvo otros hijos con José, sino que decidió permanecer virgen, y al único hijo que tuvo fue a Jesús. Bueno, pues este falso cristiano, este católico, este mamarracho, que se hace pasar por protestante calvinista, es lo que enseña en este vídeo. Vamos a escucharlo, es un vídeo corto, dura aproximadamente 10 minutos nada más, y vais a ver el estúpido, falso y diabólico argumento que da este falso cristiano católico que se hace pasar por calvinista para enseñar, para decir esa patraña de que María decidió permanecer siempre virgen, que ella no estaba casada con José. Vamos a comenzar a escucharlo. El primero que va a hablar en este vídeo son unas palabras que dijo un predicador evangélico pentecostal, diciendo una cosa que es verdad, que María no tuvo relaciones sexuales con José hasta que nació Jesús, el primer hijo de María, el hijo primogénito, y no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Ese es el versículo que cita este pastor evangélico, este señor, este pentecostal, que es cierto, es verdad. José no conoció, es decir, no tuvo relaciones sexuales con su esposa María hasta que nació Jesús, hasta que nació su hijo primogénito. Lo dice bien clarito el Evangelio, Mateo capítulo 1. Y no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso de nombre Jesús. ¿De acuerdo? Bueno, pues el falso cristiano este que se hace pasar por protestante calvinista dice todo lo contrario. Él, como es católico, es un católico falso, disfrazado de protestante calvinista. Él enseña que sí, que María permaneció siempre virgen, que María nunca estuvo casada con José, ni tuvo más hijos con José, no tuvo hijos con José. Decidió permanecer. O sea, este falso pastor, este mamarracho católico, enseña pues lo que lleva siglos enseñando la iglesia de Satanás en la tierra, la Iglesia Católica, de que María fue siempre virgen,
hasta el día de su muerte y que jamás José fue su esposo, ni tuvieron relaciones sexuales. Esa es la espantosa doctrina de demonios, todo lo contrario, evidentemente, de lo que enseña el Evangelio. Sí, el Evangelio dice bien claro que José era el esposo de María, estuvieron casados, Jesús fue el primer hijo en nacer y luego tuvieron más hijos e hijas, dice el Evangelio. Esto lo explico de forma mucho más amplia, por eso no me voy a enrollar mucho en este tema. En la descripción de este vídeo veréis un importante estudio bíblico que escribí, titulado Toda la verdad sobre María. Ahí tenéis el enlace, leed ese tremendo estudio bíblico que escribí hace unos pocos años, porque ahí lo explico todo, como María y José sí que eran un matrimonio normal, estuvieron casados y tuvieron más hijos, tal como dice el Evangelio. Bien, vamos a comenzar a escuchar a este mamarracho católico, a este imbécil, a este soplagaitas, a este subnormal, porque es un auténtico subnormal que se hace pasar por protestante calvinista. Poner atención. Hola mis amados hermanos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Mi nombre es Juan García, soy del grupo del Peso de Verdad y hoy le toca una refutación a este pastor pentecostal carismático, donde él está criticando la perpetua virginidad de María, haciendo una comparación realmente sin estudio y su fundamento. Escúchenlo. En otra versión que me gusta mucho, la Nueva Traducción Viviente, este que está hablando es el protestante, el evangélico pentecostal. Lo que dice es absolutamente correcto sobre ese pasaje del Evangelio cuando dice que José no conoció a María hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso de nombre Jesús. ¿De acuerdo? Vamos a ver el verdadero significado de la palabra conocer. La palabra conocer en la Biblia tiene dos significados. Una está relacionada con el matrimonio, con relaciones sexuales, y otra está relacionada con tener conocimiento, con conocer. O sea, no siempre en la Biblia la palabra conocer, atención, no siempre en la Biblia la palabra conocer está relacionada con tener relaciones sexuales, como es lógico. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Jesús dijo en Juan capítulo 17, verso 3, en esto consiste la vida eterna, en que conozcamos que el Padre es el único Dios verdadero. En esto consiste la vida eterna, tener este conocimiento. Y evidentemente ahí la palabra conocer no tiene que ver nada con relaciones sexuales. Significa tener un conocimiento intelectual, ¿de acuerdo? Luego, en otros pasajes de la Biblia, la palabra conocer, cuando está relacionada con matrimonios, con una pareja, sí que se refiere a conocer sexualmente, a tener relaciones sexuales con tu esposa. ¿De acuerdo? Seguimos escuchando. vamos a ver cómo ellos lo traducen. Mateo 1:25 dice, me gusta esta versión, ¿vale? Porque dice, pero no tuvo relaciones sexuales. Pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo y José le puso por nombre Jesús. Me gusta esta versión. Ahora, vemos claramente el contexto. Ahora vamos a ver esta misma similitud, se me ha trabado la lengua, cuando en la Reina Valera dice, pero no la conoció, y aquí el catolicismo romano dice, no, esto no es sexo. Vale, muy bien. Vámonos a Génesis capítulo 4, versículo 1. Génesis capítulo 4, versículo 1 dice, conoció Adán a su mujer. ¿Qué pasó con José? Dice, ¿Lo ve? Lo que está diciendo aquí este protestante pentecostal es absolutamente cierto. Conoció a Adán a su mujer. Conocer, ¿en qué sentido? Tener relaciones sexuales con ella. ¿Lo ve? Repito, esto que quede claro. La palabra conocer en la Biblia tiene dos significados. Dos. Uno relacionado dentro del matrimonio con las relaciones sexuales con tu esposa. Y otro no tiene que ver absolutamente nada con relaciones sexuales. Conocer es como, igual si yo digo, por ejemplo, ¿conoces a Jesús? Tenemos que tener el conocimiento, tenemos que conocer al Dios Padre y al Señor Jesucristo. ¿De qué estoy hablando ahí? ¿De tener relaciones sexuales? Por supuesto que no. Solamente un subnormal podría decir eso. Conocer al Dios Padre y conocer al Señor Jesucristo significa tener un conocimiento intelectual, un conocimiento mental de estos dos dioses, que son el Padre y el Hijo. ¿De acuerdo?
Pero cuando la palabra conocer, como ocurre en ese pasaje del Génesis que está citando este predicador pentecostal, está relacionada con el matrimonio, por supuesto que sí se refiere a tener relaciones sexuales con tu esposa. Esto que quede claro. Y esto es lo que ignora este mamarracho, este falso cristiano católico, este pobre subnormal que es un enfermo mental, que se hace pasar por calvinista, por protestante calvinista, pero es un paposo, un subnormal paposo sin ninguna duda. Es un católico disfrazado, es un mentiroso patológico, un hijo de Satanás disfrazado de predicador calvinista. ¿De acuerdo? Pero es un católico romano, es un hijo de esta gran ramera de Roma que es la Iglesia Católica Romana. Seguimos escuchando. No la conoció hasta que nació el hijo. Señores, ¿cuántas veces han escuchado ustedes este mismo cuentito de lo que está hablando este pseudo pastor, donde solamente él repite lo que muchos han repetido? Aquí he escuchado muchos inductos como Edgar Pacheco, Albarragán, a Iván Tavilo, a otro inducto más que es Cristian Izquierdo, ignorante completamente acerca de las culturas en los tiempos bíblicos, que realmente siempre repiten lo mismo como unos borreguitos. Vamos a ver si es cierto nosotros usando la concordancia Strong, hermanos. Usando la primera... Bueno, como podéis ver, el pasaje que ha citado ese predicador pentecostal del libro del Génesis, claro que se está refiriendo a tener relaciones sexuales. Las relaciones sexuales que tenía Adán con su esposa Eva. Y no la conoció, o sea, tuvo relaciones sexuales con ella. ¿De acuerdo? Pero fijaos lo que dice este mamarracho, este falso cristiano católico ahora. Fijaos lo que dice. Primera regla básica de interpretación bíblica, a ver si es cierto que la palabra conoció en Génesis capítulo 4, versículo 1, es relaciones sexuales, y si la vemos también en Mateo capítulo 1, versículo... O sea, según este católico, este enfermo mental, ese pasaje de Génesis 4, capítulo 4, verso, no se refiere a tener relaciones sexuales. O sea, según este subnormal, porque es un auténtico subnormal, un embustero que se hace pasar por protestante calvinista, dice que no, que Adán no tuvo relaciones sexuales con su esposa Eva. Hace falta ser subnormal, ¿no? ¿Es un subnormal? Claro que es un subnormal, porque está hablando de tener relaciones sexuales. Ahí la palabra conocer significa que Adán se acostó con su esposa Eva y tuvo un hijo. ¿De acuerdo? Así de simple. Este lo niega, este dice que no se refiere a relaciones sexuales. Que Adán no tuvo relaciones sexuales con su esposa Eva. Es lo que dice este pobre subnormal, este enfermo mental, al servicio de Satanás, este pobre desgraciado, que es tan subnormal este católico, este paposo, que se hace pasar incluso por calvinista. O sea, hace falta ser enfermo mental, un discapacitado mental para hacer eso. Para que veáis hasta qué grado de satanismo han caído los católicos, estos falsos cristianos católicos, esta hierba mala, esta cizaña. Seguimos. 25, vamos a ver. Primero vamos a ver a Génesis capítulo 4, versículo 1, donde dice la palabra conoció, con el número Strong 3045, dice, su significado en hebreo es yada, raíz primaria, conocer propiamente, asegurar al ver, usado en una gran variedad de sentidos, figurativamente, literalmente, escuchen, es un eufemismo. ¿Qué es un eufemismo? Cambiar una palabra grave por una suave. En la Reina Valera 1960 se usan mucho las retóricas. Entonces, una de las retóricas, una de ellas es esta, es un eufemismo. En vez de ponerle relaciones sexuales en Génesis capítulo 4, versículo 1, le pusieron una palabra conoció. Ahora vamos a Mateo capítulo 1, versículo 25, con la palabra conoció, con el número Strong 1097, donde dice la palabra guiñosco en griego, dice prolongado de un verbo primario que es conocer, saber absolutamente, en una gran variedad de aplicaciones y con muchas aplicaciones, como sigue con otras no claramente expresadas de este modo. Nota, aquí vienen los significados: reconocer, saber, sentir, tener, entender, informar, llegar al conocimiento, está entre paréntesis, cerciorar, comprender, conocer, conocimiento. Señoras y señores, ¿ustedes leyeron que aquí mismo dice que es un eufemismo? No, y la misma concordancia Strong y diccionario sí detectó la palabra en hebreo, que es un eufemismo, pero Mateo capítulo 1, versículo 25 no lo detecta como un eufemismo porque no es un eufemismo, no es relaciones sexuales. Realmente José no conocía a María, porque si nosotros vamos a la tercera regla básica de interpretación bíblica, no nos deja llegar. Bueno,
Dice, fíjese bien lo que acaba de decir, José no conocía a María, o sea, no tenía relaciones sexuales con María, por supuesto que no las tenía. Estaban desposados. José y María estaban desposados, o dicho en otras palabras, estaban comprometidos, eso es lo que significa desposados. Se iban a casar, eran una especie de novios, estaban comprometidos. Todavía, lógicamente, José no había tenido relaciones sexuales con su esposa María. Estaban comprometidos. Por eso dice el texto de Mateo, y no la conoció, es decir, no tuvo relaciones sexuales con María hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Es decir, después que María dio a luz a Jesús, a su hijo primogénito, entonces su esposo José, por supuesto, que tuvo relaciones sexuales con su esposa María y tuvieron más hijos que menciona en varios pasajes el Evangelio. Y da sus nombres. Hijos e hijas. Al menos tuvo 7, es decir, 4 varones y 2 hembras, dice el Evangelio. Era un matrimonio normal, estaban casados. Mientras María estaba encinta, estaba preñada, tenía a Jesús gestándose en su vientre, José no tuvo relaciones sexuales con María. Eso es lo que dice ese texto de Mateo capítulo 1. Y no la conoció, es decir, exactamente el mismo significado que aparece en Génesis capítulo 4, cuando Adán conoció a Eva, se acostó con Eva y tuvo relaciones sexuales con Eva. El mismo significado es el que tiene el pasaje de Mateo capítulo 1, verso 25. Y no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Es decir, que cuando dio a luz a su primer hijo, porque eso es lo que significa la palabra primogénito, el primer hijo, indicando así que luego vinieron más, hasta que dio a luz a su hijo primogénito, a Jesús, y después, pues claro, que tuvieron relaciones sexuales, así de simple como matrimonio que eran un matrimonio judío, y lógicamente tuvieron más descendencia, tuvieron más hijos, que menciona bien clarito el Evangelio. Esto, repito, lo explico de forma muchísimo más amplia en la descripción de este vídeo. Ahí veréis el estudio bíblico que escribí, titulado Toda la verdad sobre María, sobre los hijos de María, los hermanos biológicos, los hermanos carnales de Jesús. Todo eso lo explico en ese tremendo estudio bíblico que encontraréis en la descripción del vídeo. Pero eso que dice este mamarracho, este falso cristiano católico embustero patológico que se hace pasar por protestante calvinista, que dice que no, que ahí en Mateo capítulo 1 la palabra conocer no significa tener relaciones sexuales. Eso es una asquerosa mentira del diablo. Una estupidez, porque lo dice bien claro, que José no la conoció, es decir, no tuvo relaciones sexuales con María hasta que dio a luz a su hijo primogénito, indicando así que luego sí, que tuvo relaciones sexuales con su esposa María. Así de sencillo. Claro que José jamás tuvo relaciones sexuales con María mientras María estaba embarazada. Estaba gestando en su vientre a Jesús. Durante ese tiempo, 9 meses, pues lógicamente no tuvo relaciones sexuales, no la conoció a María, no tuvo relaciones sexuales con ella. Pero cuando dio a luz a su hijo primogénito, después de dar a luz, por supuesto que la conoció y tuvo relaciones sexuales con ella como matrimonio que eran. José estaba casado con María, lo dice bien clarito el Evangelio. Estaban casados. Esto lo vemos, por ejemplo, en el texto del Evangelio, por ejemplo, cuando Jesús tenía la edad de 12 años. Fueron a Jerusalén, José, María y Jesús, que era un adolescente de 12 años. Y Jesús se fue por la ciudad, se perdió por la ciudad, predicando, enseñando a los sacerdotes, a los fariseos de ahí de Jerusalén, del templo de Jerusalén. Y le estaban buscando sus padres. Y mire lo que dijo María. Hijo, cuando le encontraron a Jesús, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos estado buscando. Tu padre y yo. ¿Cómo le llamó? ¿Cómo le llamó María a José? Tu padre.
José era el padre de Jesús, el padre biológico de Jesús, porque José y María estaban casados, eran un matrimonio, estaban casados. Y esto es lo que niega esta iglesia de Satanás en la tierra, esta iglesia de subnormales profundos, esta iglesia del diablo, que es la iglesia católica romana, que dicen que no, que María no le hizo ni caso a José, que decidió permanecer siempre virgen, y que José pues era simplemente una especie de segurata, de vigilante de seguridad que la protegía, pero que no era su esposo, no estaban casados. Absolutamente todo lo contrario de lo que dice el Evangelio. Vamos a seguir escuchando a este mamarracho, a este desgraciado, a este falso cristiano católico que se hace pasar por protestante calvinista. Llegar al versículo 25, que la tercera regla básica de interpretación bíblica es leer el contexto, no nos deja llegar al versículo 25 para nosotros suponer que son relaciones sexuales. Ya vimos que quedó refutado este personaje por no estudiar, ¿sí? Por eso la gente está como está. Hay mucho analfabeto bíblico por este tipo de personas que solamente repiten lo que escuchan, pero nunca se fueron a verificar realmente el significado de las palabras, que es la primera regla básica de interpretación bíblica. Muy bien, en Mateo capítulo 1, versículo 18 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada. Digan todos conmigo, desposada. Yo les apuesto, señores, como los que le acabo de mencionar, que se creen muy estudiosos de la Biblia y ni siquiera conocen las culturas. Esto ya lo he dicho antes, la palabra desposada, el desposorio, es lo que significa es que estaban sencillamente comprometidos. José y María todavía no estaban realmente casados, no tenían relaciones sexuales, ¿de acuerdo? Estaban en un tiempo de compromiso, estaban comprometidos. Eso es lo que significa el término desposados. ¿Queda clarito? Luego, después de que nació Jesús, el hijo primogénito de María, el primero en nacer, entonces sí, se casaron, vivieron juntos, tuvieron relaciones sexuales como cualquier matrimonio. Por eso es que dice, y no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Después de que dio a luz a Jesús, al primogénito, sí que conoció a su esposa María y tuvieron lógicamente relaciones sexuales. Seguimos escuchando a este mamarracho, a este enfermo mental, a este católico, a este embustero patológico. ¿Qué es el desposorio? Como la Biblia no explica qué es un desposorio, para eso a ustedes se les va a recomendar en el grupo del peso, la verdad, que compren este libro de Manual de Usos y Costumbres en los Tiempos Bíblicos por Ralph Walker, que son los libros más completos, y este te va a explicar qué es una persona que está desposada. Una persona que está desposada, mis hermanos, tiene varias etapas para poder llegar a la fiesta nupcial o la consumación del matrimonio para poder tener relaciones sexuales. En esta primera etapa es el arreglo de los... Lo que hoy en día conocemos como comprometidos. Estaban comprometidos, simplemente. Era una especie... También se conoce como noviazgo. Estaban comprometidos, todavía no se habían unido sexualmente, no tenían relaciones sexuales, estaban simplemente comprometidos, ¿de acuerdo? Eso es lo que significa la palabra desposados, el desposorio. Seguimos. Los matrimonios, como dice aquí, por lo general no eran los jóvenes los que decían con quién se casarían. Esa es una gran verdad. En los tiempos bíblicos, en aquella cultura, los hijos no arreglaban el matrimonio, lo arreglaban los padres buscaban esposa para sus hijos. Y ahí empezaba lo que era el arreglo del matrimonio, donde dice que un amigo del novio, aquí tiene una cita Juan 3:29, negociaba el nombre del pretendiente y su padre con un representante del padre y de la novia. Los arreglos lo hacían los padres. Dice, primero el matrimonio y el amor venía después, aunque por ello había más voluntad que romance. Después de esto, señores, como pueden ver ustedes, venían lo que son los esponsales. Una vez que se había concluido el compromiso matrimonial, se celebraban unos esponsales mucho más vinculantes que el acto de la petición de la mano en nuestra sociedad contemporánea. Una vez que se había concluido el compromiso matrimonial, eso era el desposorio, estar comprometidos, él con ella, estaban comprometidos, eso era lo que significa la palabra desposados, eso era el desposorio, ¿de acuerdo? Luego venía la unión matrimonial, cuando se unían sexualmente, cuando él se acostaba con su esposa y tenían relaciones sexuales. ¿De acuerdo? Eso es lo que significa desposorio, desposados. José estaba desposado con María. Estaban comprometidos. Seguimos. Dice aquí, los esponsales duraban alrededor de 12 meses. O sea, aparte de que María no conocía a José, los arreglos lo hacían los padres, todavía pasaban 12 meses, sí, durante los cuales se preparaba la casa del novio y la novia preparaba su jaguar. Después de esto venía lo que era la boda, y en la boda se componía de varios componentes importantes. Uno de ellos era el contrato legal, el otro era la celebración de una boda, implicaba también el vestirse con las mejores galas de la novia, que eran adornadas como una reina. Ahora, después de esto, mis hermanos, viene lo que es la procesión. Como ustedes pueden estar leyendo ahí, dice, en el día de la boda se realizaba una procesión. El novio con su mejor vestimenta decoraba con joyas, caminaba con sus amigos desde su casa hasta la casa de la novia. Ella esperaba vestida, luego de ser bañada por sus damas de honor. Llevaba un velo, digan conmigo, un velo que cubría su rostro. Así José
Como él no negoció el matrimonio, negociaron los padres en aquella cultura, por eso dice que estaban desposados, ¿sí? Todavía pasaban 12 meses y no la conocía, y aún si María se paraba enfrente de él, no la conocía, porque en aquella cultura mujeres usaban un velo en el rostro. Arriba dice, momento la novia llevaba... No la conocía porque todavía no había tenido relaciones sexuales con ella, lógicamente, y no las iba a tener con un velo puesto ella. No iban a tener relaciones sexuales, lógicamente. Cuando dice y no la conoció, dice el Evangelio, significa que no tuvo relaciones íntimas, relaciones sexuales con María, hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Entonces sí, entonces ya tuvieron relaciones sexuales como matrimonio normal que eran, estaban casados. Ya habían celebrado la fiesta de boda, ya estaban casados y ya perfectamente tenía relaciones sexuales con su esposa María. Y tuvieron más hijos, como bien clarito lo dice repetidamente muchos pasajes del Evangelio. Seguimos. Llevaba un velo. En un punto de la ceremonia, el velo era quitado y puesto sobre el hombro del novio, haciendo esta declaración: el dominio será sobre su hombro. Entonces, como pueden ver ustedes, señoras y señores, da una serie de pasos lo que es el desposorio, que muchos lo desconocen. O sea, el desposorio tenía el arreglo, los esponsales, la boda, la procesión, y al último venían lo que eran las fiestas nupciales. Pero para que fuera poco, hermanos, el peso de la verdad les va a recomendar otro libro más de usos y costumbres en las tierras bíblicas. Esta es la revisión ya, ¿sí? Revisada. Sí, por Fred. En la página 90, mis hermanos, dice así: el velo era caracterizado distintivamente del vestido de la mujer. Todas las mujeres, con excepción de las criadas mujeres de baja condición de vida, usaban el velo. Las mujeres, por lo general, nunca se lo quitaban, a menos que estuviesen en presencia de los sirvientes, y muy raras ocasiones. Luego dice acá abajo: es conveniente recordar que las prostitutas no usaban velo. Hoy, como en tiempos antiguos, tanto las vírgenes como las mujeres casadas pueden verse llevadas del velo en las tierras o en las tierras bíblicas. Ahora, si nos vamos a la página 125 de este mismo libro, dice así: al ir a la casa de la novia, a la del novio, ella dejaba su cabello suelto, flotando, y su cara estaba cubierta con un velo. Por eso Mateo 1:25 dice: no la conoció, no la conocía. No la conocía, señores, y esto es por falta de estudio. Claro, no la conocía porque todavía ese velo no había sido quitado y no había tenido relaciones sexuales con ella. Simplemente era su comprometida. Estaban comprometidos para casarse y vivir juntos. ¿De acuerdo? Esta es la verdadera enseñanza bíblica y no lo que está enseñando este mamarracho, este soplagaitas, este imbécil católico, este auténtico enfermo mental que se hace pasar por protestante calvinista. Seguimos. Estudio, las mujeres acostumbraban a usar un velo en el rostro, y como ustedes pueden estar leyendo en este mismo libro, en la página 25, cuando dice así: dicta que su cara no sea revelada en público, se le conduce a un lugar bajo el doncel. O sea, las mujeres todo el tiempo usaban un velo, señores. Entonces, realmente, ya dejen de estar haciendo analfabetos bíblicos, y mucha gente que es floja para aprender. Realmente, en Mateo capítulo 1, versículo 18 dice que estaban desposados. Son varias etapas para poder llegar a la consumación del matrimonio. Entonces, realmente, si José la tuviera enfrente, no la conocía porque las mujeres usaban un velo. Por eso que la concordancia Strong en Mateo capítulo 1, versículo 25, no la detecta como un eufemismo, y ya se los puse con libro, página y autor. Esto es algo básico que ustedes pueden usar, hermanos. Hay cosas que ustedes tienen que aprender de estos usos y costumbres en los tiempos. Pues este mamarracho no sabe de lo que habla. Repito, la palabra conocer, y no la conoció, que aparece en Mateo capítulo 1, tiene exactamente el mismo significado que aparece en Génesis capítulo 4, cuando dice que Adán conoció a Eva y tuvo un hijo con ella. Exactamente el mismo significado. O por ejemplo, creo que es en Génesis capítulo 19, cuando estos dos ángeles enviados por Jehová fueron a la ciudad de Sodoma para rescatar a Lot, el sobrino de Abraham. Le iban a rescatar, le iban a sacar de la ciudad. Estos dos ángeles, estos dos varones, porque se les llama varones, los ángeles son varones, son seres humanos pero celestiales, son varones, así lo llama la Biblia. Estos dos varones fueron a Sodoma para rescatar a Lot. Entonces los maricones sodomitas que había en Sodoma querían violarlos, querían conocerlos. Sácalos fuera, que queremos conocerlos. Ahí exactamente esa misma palabrita, conocer. Los querían conocer, los querían violar, querían tener relaciones sexuales con ellos. Eso es lo que significa la palabra conocer en el ámbito sexual. En el ámbito sexual, repito, porque ya lo saben. Esto lo dije al principio. La palabra conocer tiene dos significados en la Biblia. Uno, tener relaciones sexuales con esa persona, o bien tener un conocimiento, conocer a una persona en el sentido de conocer lo que enseña esa persona, conocer al Dios Padre y conocer a Jesús, al Hijo de Dios.
En esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, al Padre, el único Dios verdadero, y a Jesús el Mesías a quien has enviado. ¿Lo ve? Aparece también ahí la palabra conocer, la mencionó Jesús. Conocer. Y ahí evidentemente no tiene ninguna connotación sexual, como es lógico. Significa conocer al Dios Padre y al Mesías Jesús. Es decir, conocer su doctrina, conocer su enseñanza, conocer a estas dos personas divinas. Y luego está el otro significado de la palabra conocer, que está relacionado en el ámbito sexual. Tener relaciones sexuales con esa esposa, como hemos visto en ese pasaje de Génesis capítulo 4, en Mateo capítulo 1, cuando dice que José no conoció a su esposa, a María, hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Tiene una connotación, por supuesto, sexual. Igual, esos sodomitas, malvados sodomitas, maricones de esa ciudad, pues querían igual, querían violar, querían conocer a esos dos varones celestiales que habían entrado en casa de Lot. Los querían violar, querían abusar de ellos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, siempre hay que mirar el contexto donde aparece la palabra conocer, para ver si se refiere a tener relaciones sexuales o a tener simplemente un conocimiento de esa persona. Así de sencillo. Y esto es lo que no entiende este mamarracho católico, este pobre descerebrado, este subnormal que se ha de pasar por protestante calvinista. El vídeo ya ha terminado. Bueno, pues ahora vamos a hacer lo siguiente. Abran sus Biblias, por eso recomiendo siempre que en estas escuelas bíblicas que estoy dando, pues tengáis vuestra propia Biblia abierta. Y vamos a irnos a Mateo capítulo 1. Mirad, poned atención, estoy utilizando la versión Reina Valera de 1960. Mateo capítulo 1. Vamos a leer dos textos. Uno es un texto clave que destroza completamente la enseñanza católica de la perpetua virginidad de María, esa espantosa doctrina de demonios enseñada por los apóstatas de la fe, por estos falsos cristianos católicos. Verso 18. Y el otro es el verso 25, que es de lo que ha tratado el vídeo hecho por este mamarracho católico. El verso 25. Vamos al 18, mira lo que dice. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José. Es decir, estaba comprometida con José. Esto ya lo hemos explicado, lo hemos estado viendo. Esto es lo que significa el desposorio. Estaba desposada con José, estaba comprometida con él. Se iban a casar en el futuro. Van a ser un matrimonio. Estando desposada María, su madre, con José. Y mire lo que dice ahora el evangelista Mateo. Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. María había concebido del Espíritu Santo. Antes que se juntasen. Antes de que María y José y María tuvieran relaciones sexuales, antes que se juntasen, se descubrió, se halló que María estaba encinta, había sido concebida, como dice aquí, había concebido del poder de Dios, del Espíritu de Dios. Esto es el Espíritu Santo, es el poder del Altísimo, es la fuerza activa de Dios, no es ninguna tercera persona divina. Fue el poder de Dios lo que hizo que María concibiera. Fue el poder de Dios, el Espíritu de Dios. Dios el Padre, por medio de su Espíritu, engendró a su Hijo en el vientre de María, por medio de su poder. No por medio de ninguna tercera persona divina. Por medio de su Espíritu hizo que María concibiera. ¿De acuerdo? Pero ¿qué es lo que dice? Antes que se juntasen, antes que José y María se juntasen, se descubrió, se halló que María había concebido del poder de Dios, del Espíritu de Dios. ¿Lo ve? Aquí lo dice bien clarito Mateo. Antes que se juntasen, antes que tuviesen relaciones sexuales. Lo dice bien claro, que tuvieron relaciones sexuales. Antes de que se juntasen, se descubrió que María ya estaba encinta. Había concebido por el poder de Dios. Ahí lo dice.
Y ahora nos vamos al verso 25. Dice, bueno, vamos a leer el 24 también, que es muy interesante. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Fijaos, la llama a su mujer, con la cual estaba comprometido. Estaban comprometidos, estaban desposados, y la llama a su mujer. Entonces José y María, ¿estaban casados o no estaban casados? ¿Sí o no? Estaban comprometidos. Cuando descubrieron que María había concebido del poder de Dios, en ese tiempo estaban comprometidos en matrimonio. Todavía no se habían juntado sexualmente. Aquí lo dice bien clarito. Era su esposa, era su mujer, pero todavía no se habían unido sexualmente. Y verso 25, pero no la conoció. Ya hemos visto el significado de la palabra conocer dentro de este contexto del matrimonio. Significa tener relaciones sexuales, ya lo he demostrado con varios pasajes de la Biblia. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Hijo primogénito fue el primero en nacer. La palabra primogénito significa el primero en nacer, indicando que luego vinieron más. Porque no dice, y si fuera el único hijo que tuvo María, entonces el texto diría, y dio a luz a su hijo unigénito. No dice eso. Y dio a luz a su hijo primogénito, indicando que luego tuvieron más hijos, José y María, como matrimonio que era. Eso es lo que significa hijo primogénito, el primero en nacer. Por ejemplo, en el plano humano, yo por ejemplo soy hijo primogénito, porque tengo 2 hermanos más. Mis padres tuvieron 2 hijos más, que son mis hermanos. Pero yo fui el primero en nacer. Yo soy el hijo primogénito. ¿De acuerdo? Pues igual ocurrió con Jesús. Jesús era el hijo primogénito de María, no el unigénito, no fue el único hijo que tuvo. Fue el primer hijo en nacer y luego cuando José y María se juntaron, es decir, tuvieron relaciones sexuales, vinieron más hijos cuyos nombres son hasta mencionados en el Evangelio en varios pasajes. Hijos e hijas. Esto lo explico, repito, en el estudio bíblico que escribí sobre María y que se encuentra en la descripción de este vídeo. Por lo tanto, ya para terminar, la palabra conocer en la Biblia tiene 2 significados. Uno relacionado con tener relaciones sexuales, relacionado dentro del matrimonio, tener relaciones sexuales, y otro con tener un conocimiento mental, un conocimiento intelectual, por ejemplo, conocer al Dios Padre y al Señor Jesucristo. Lo dijo Jesús. En esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús, el Mesías, a quien has enviado. Ese es el doble conocimiento que tenemos que tener si queremos adquirir la vida eterna. Así de sencillo. Y ahí la palabra conocer, evidentemente, no tiene ninguna connotación sexual. Pero en otros pasajes sí. Como en el texto de Génesis capítulo 4, Adán conoció a su esposa Eva y tuvo un hijo. Ahí lo dice. O en el texto de Mateo capítulo 1, verso 25. Y no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Y le puso por nombre Jesús. ¿Lo ve? Ahí sí, ahí la palabra conocer tiene una connotación sexual, significa tener relaciones sexuales. O en el texto este de Génesis 19, que ya lo he explicado. Los 2 varones celestiales, estos 2 ángeles, fueron a la ciudad de Sodoma y Gomorra para rescatar a Lot. Entonces vinieron estos malvados maricones sodomitas de la ciudad ahí de Sodoma y querían conocer a estos 2 varones, les querían violar, querían tener relaciones sexuales con ellos. ¿De acuerdo? Ahí, en esos textos, la palabra conocer, por supuesto, que significa tener relaciones sexuales. Por lo tanto, es patético de verdad que un falso cristiano católico tenga que hacer un vídeo, publicarlo en YouTube, haciéndose pasar por protestante calvinista para enseñar esta asquerosa, esa
espantosa, esa demoníaca doctrina de la perpetua virginidad de María. Jamás enseña la Biblia que María se quedó siempre virgen. Eso es una doctrina asquerosa, diabólica, absolutamente antibíblica y anticristiana. Porque José y María sencillamente estaban casados, era un matrimonio y lógicamente tuvieron más hijos, siendo Jesús el hijo primogénito, el primero en nacer. Y luego vinieron lógicamente más hijos. Por lo tanto, enseñar que María decidió permanecer siempre virgen, que no permitió que su esposo José la tocara, sino que simplemente era como un custodio, un vigilante que la vigilaba, eso es una de las mayores doctrinas de demonios enseñada por los apóstatas de la fe. Ya lo predijo el apóstol Pablo, que en los postreros tiempos algunos apostatarían de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, que por la hipocresía de mentirosos prohibirían casarse, prohibirían el matrimonio. Ahí lo puede leer, abran sus Biblias en 1 Timoteo capítulo 4, versos 1 al 3. Que estos apóstatas prohibirían el matrimonio, precisamente lo que hace desde hace siglos esta iglesia de Satanás en la tierra, que es la iglesia católica, con esa enseñanza del celibato obligatorio de los sacerdotes católicos. Les prohíben el matrimonio. Ya lo predijo el apóstol Pablo en ese tremendo pasaje, que estos apóstatas de la fe prohibirían el matrimonio, exactamente lo mismo que hace la Iglesia Católica Romana. María jamás permaneció siempre virgen, eso es una espantosa doctrina de demonios. María estaba casada con su esposo José y no la conoció, es decir, no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que dio a luz a su hijo primogénito, a Jesús. Después sí. Después, pues, se juntó con ella, tuvieron relaciones sexuales y tuvieron más hijos, que menciona bien clarito varios pasajes del Evangelio, de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En fin, todo esto lo podrá ver, lo explico de forma mucho más amplia en la descripción de este vídeo, en el estudio bíblico que escribí, titulado Toda la verdad sobre María. Si todavía no te has suscrito a este vídeo, suscríbete, dale un like a este vídeo, compártelo especialmente con los falsos cristianos católicos para que conozcan la verdad, esta verdadera doctrina, la verdadera doctrina bíblica que lleva a la vida eterna. Y como he dicho, comparte este vídeo y mañana os voy a dar otra escuela bíblica muy importante.